No estás aquí para repetir afirmaciones frente al espejo. Estás aquí porque algo en tu vida, una duda, un conflicto o una decisión te pide claridad. Has escuchado hablar de la ley de la atracción, de pensar positivo, de pedir al universo. Pero estas ideas suelen terminar en frustración porque se enfocan solo en desear, no en transformar la manera en que tomas esas decisiones. El doble cuántico no tiene que ver con decretos ni rituales. Es una herramienta natural, basada en una teoría científica que puedes usar cada noche para obtener respuestas desde un nivel más profundo de tu conciencia. En este episodio de Efecto Paralelo vas a descubrir cómo funciona este principio, cómo aplicarlo paso a paso y cómo empezar a vivir con más certeza, serenidad y dirección. Esto es Efecto Paralelo. ¿Qué versión de la realidad prefieres? Jean-Pierre Garnier Mallet es un físico francés especializado en mecánica de fluidos. Su investigación comenzó con algo que parece lejano a la vida cotidiana: los desplazamientos de cuerpos celestes en el universo. Pero al estudiar cómo el tiempo influye en el movimiento de los astros, propuso una teoría radical. El tiempo está desdoblado y cualquier sistema, incluyendo el ser humano, vive simultáneamente en dos ritmos temporales. Esta teoría fue validada por el American Institute of Physics en 2006. Su modelo ayudó a predecir trayectorias de objetos que ingresaban al sistema solar. Lo que parecía abstracto empezó a demostrar utilidad práctica. Garnier sostiene que este principio se aplica también a nosotros. Nuestra conciencia opera en un tiempo lento, donde los segundos pasan uno tras otro. Pero existe una dimensión acelerada, imperceptible, donde ese tiempo se expande millones de veces por segundo. Y en este otro tiempo, según la teoría, existe una parte de ti que se adelanta, explora futuros posibles y puede traer de vuelta información útil antes de que tú llegues a vivirla. Pero ¿cómo se da este intercambio? Es a través del sueño, en particular durante la fase REM. Cuando el cuerpo descansa y la mente se desliga del control consciente, el acceso a esa dimensión se vuelve más fluido. No es que viajes al futuro, es que exploras probabilidades que ya se activaron con tus pensamientos y emociones del día. Tu doble no predice, analiza los escenarios que tú mismo creaste. Tu mente consciente suele estar saturada de lógica, miedo, juicio y urgencia. Pero esa otra parte, más libre, más rápida, no tiene filtros y por eso puede ver más. Te doy un ejemplo simple. Llevas días confundido con una decisión. Te despiertas una mañana con una certeza inesperada, una claridad serena que no sabes explicar. Eso es el rastro de un buen intercambio con tu doble. Esto no es misticismo, es entrenamiento y puedes aprender a facilitar ese contacto cada noche. Saber que existe el doble cuántico no basta. Lo importante es aprender a comunicarte con él. Y para eso hay una técnica simple y concreta: la derivación nocturna. Este proceso ocurre justo antes de dormir, cuando tu conciencia aún no se ha apagado, pero el ruido del día empieza a disolverse. Aquí no se trata de rezar ni de visualizar. Se trata de crear las condiciones óptimas para que esa otra parte de ti reciba lo que necesitas que explore y te devuelva información útil mientras duermes. Pero entonces, ¿qué debes hacer para conectar con tu doble cuántico? Primero que todo, prepara tu cuerpo. Toma un vaso de agua antes de dormir. Esto no es un ritual simbólico, es fisiología. El agua en tu cuerpo, especialmente en los líquidos celulares, es el medio a través del cual tu doble realiza el intercambio y actualiza la información. Después, prepara tu mente. Entra en calma con apertura y confianza.
Dormir con ansiedad o con expectativas rígidas bloquea el canal. Dormir con serenidad lo abre. Antes de hacer tu petición, cultiva gratitud. Agradece, incluso antes de saber qué respuesta recibirás. ¿Por qué? Porque la gratitud te pone en un estado interno de humildad y confianza. Es una forma de decir, estoy listo para recibir, no desde la carencia, sino desde la colaboración con una parte más profunda de mí mismo. Y ahora sí, formúlale a tu doble una intención clara. No es lo mismo decir, quiero dinero, que decir, estoy explorando un nuevo rumbo profesional. Quiero claridad para tomar la mejor decisión para mí y quienes me rodean. Cuanto más específica, respetuosa y abierta sea tu petición, más fácil será para tu doble navegar entre los futuros posibles y devolverte respuestas coherentes. Luego, entrégala. Puedes usar una frase como la siguiente: te entrego esta situación. Ayúdame a encontrar el mejor futuro posible para mí y para los demás. Esto o algo mejor, y en armonía con todo el mundo. Hazlo con sinceridad y sin dramatismos. Después, descansa. No necesitas repetirlo 1000 veces ni controlar nada. Dormir es parte esencial del proceso. Al despertar, no busques una señal mágica. Observa cómo te sientes, si hay más calma, si algo se aclara. Las respuestas llegan en forma de ideas, intuiciones, sensaciones. A veces también como sincronicidades o casualidades inesperadas durante el día. Y lo más importante, cuando algo se aclara, actúa. Porque el doble no toma decisiones por ti, solo te muestra caminos. Caminar sigue siendo tu tarea. Una vez entregas tu intención, lo siguiente es saber escuchar. Y aquí viene lo difícil. No todas las señales son fáciles de reconocer, porque no llegan con luces ni con trompetas. No siempre tienen forma de sueños reveladores ni de mensajes claros. A veces, simplemente algo se aclara por dentro. Y es aquí donde surge una pregunta muy frecuente. ¿Cómo saber si una señal viene del doble o si es solo producto de mi imaginación? La respuesta no está en buscar confirmaciones externas, sino en aprender a distinguir entre una señal auténtica y el ruido mental. Porque no todo pensamiento es una señal, no toda coincidencia tiene un mensaje, y eso también está bien. Recibir señales del doble no significa que cada cosa que te pase tenga un sentido oculto. Pero sí hay momentos en los que algo en ti lo siente distinto, más claro, más liviano, como si una parte tuya supiera sin tener que explicarlo. Las señales auténticas no empujan, no llegan con ansiedad ni urgencia, no te agitan, más bien te calman. Traen una claridad silenciosa, una idea que aparece sin esfuerzo, una conversación alineada con lo que venías pensando, un mensaje que parece llegar justo a tiempo. En cambio, el ruido mental sí empuja, agita, crea presión. Te hace sentir que si no decides ya, algo se perderá. La diferencia está en el tono interno. El doble orienta, el ruido presiona. Y si estás demasiado obsesionado con recibir señales, el canal se llena de interferencia. Cuanto más busques, más te vas a confundir. Pero cuando te abres, cuando sueltas el control y confías, las señales llegan con más nitidez. Y ya veo venir tu pregunta. ¿Mi doble cuántico se puede manifestar dentro de mis sueños? La respuesta es sí. A veces los sueños son un canal directo, en especial durante la fase REM, cuando el cuerpo descansa, pero el cerebro está más activo que nunca. Ahí es donde tu doble se mueve en ese otro tiempo. Explora futuros posibles y te devuelve información. Y no te preocupes si no recuerdas tus sueños. La información igual se integra. Lo importante no es lo que sueñas, sino cómo te sientes al despertar. Más liviano, más enfocado, más tranquilo o incluso
más decidido. Y si no sueñas o no recuerdas nada, no pasa nada, pues las señales también se manifiestan en la vigilia. Corazonadas que te mueven sin razón aparente, sincronías que parecen casuales, una claridad que aparece justo cuando la necesitas. La clave está en entrenarte, no en obsesionarte, aprendiendo a leer tu sensación interna. Si una idea te da paz, probablemente es una buena guía. Si te llena de miedo o urgencia, tal vez es solo tu mente repitiendo viejos patrones. Y si aún dudas, espera. La claridad real no necesita ser forzada. Vuelve a entregar tu intención la siguiente noche, con humildad y confianza. A esta altura puede que estés pensando, ya lo intenté, pero no pasa nada. ¿Estoy haciendo algo mal? Y esa es una pregunta válida. La teoría del doble cuántico no es una fórmula mágica. Es una herramienta natural que requiere constancia, honestidad y entrenamiento. Uno de los errores más comunes es practicar desde la urgencia, querer resultados inmediatos, pedir respuestas como quien exige una solución, pero ese estado mental bloquea el canal. Otro obstáculo es usar la técnica para controlar la realidad. Cuando tu petición nace del miedo o el deseo de manipular una situación, la conexión pierde claridad. Tu doble no está para satisfacer caprichos, está para ayudarte a tomar decisiones en coherencia con tu vida. También está el exceso de expectativa. Hacer la derivación como quien lanza una moneda al cielo y espera que al día siguiente todo cambie. Esto no funciona así. La información que recibes del doble no siempre es inmediata ni espectacular. A veces un pequeño cambio interno, un detalle que comprendes distinto, una decisión que de repente se siente más liviana. Otro error muy común es repetir la misma petición cada noche como si el doble se olvidara. No hace falta. Con una vez es suficiente, el resto es confianza. Y por supuesto, está la trampa de la mente, dudar todo el tiempo, revisar si estás haciendo bien el proceso, desconfiar de cada señal. Eso agota y corta el flujo. Este no es un sistema de control, es un sistema de colaboración. No estás aquí para manipular futuros. Estás aquí para abrirte a los que mejor se alinean con tu bienestar y con el de los demás. Por eso, si al principio no sientes nada, si no tienes sueños, si no ves señales claras, no te desesperes. A veces, lo primero que se te está mostrando es tu propia impaciencia, y con solo verla ya estás cambiando el rumbo. Dale tiempo, date tiempo, no estás fallando. Estás aprendiendo una nueva forma de escucharte. Dicen que cuando dormimos el cuerpo descansa, pero otra parte de nosotros sigue despierta. Un viajero silencioso se adentra en los pliegues del tiempo, revisa caminos que aún no recorrimos y deja señales para cuando volvamos a abrir los ojos. Algunos lo llaman doble cuántico, otros intuición. Pero más allá del nombre, lo cierto es que existe una inteligencia dentro de nosotros que no se rige por el reloj ni la lógica. Una conciencia que anticipa, que observa, que nos espera. El doble no viene a concederte deseos, viene a recordarte que el tiempo no es una línea, sino un diálogo. Un puente invisible entre lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Cada noche, cuando entregas tu intención, abres una conversación y aunque no siempre lo recuerdes, algo en ti lo escucha, algo se acomoda, algo cambia. No busques milagros, busca comprensión. No esperes señales espectaculares, presta atención a la calma, a esa sensación de saber sin saber por qué, porque ahí, justo ahí, el doble te habló. Así que esta noche, antes de dormir, intenta algo distinto. Agradece, entrega y descansa. No para controlar el futuro, sino para reconectarte con esa parte de ti que ya sabe el camino.
Y cuando algo se aclare, cuéntamelo. Quiero leer tus experiencias, tus dudas, tus hallazgos, porque de eso se trata este espacio, de explorar juntos los puentes entre la ciencia, la conciencia y el misterio. Suscríbete si quieres seguir viajando por estas preguntas conmigo, porque el tiempo no está delante ni detrás de nosotros. El tiempo nos atraviesa.